En el día de hoy vamos a ver el tema de guías de práctica clínica con un enfoque en cómo evaluarlas y cómo implementarlas. Mi nombre es Juan Martín Hoyos, soy estudiante de noveno semestre, hago parte del grupo de tutores pares de la sección de epidemiología clínica y medicina basada en la evidencia. Vamos a comenzar con el contenido de esta clase, donde vamos a hablar un poquito sobre el manejo del conocimiento y su relación con las guías de práctica clínica. Posteriormente vamos a ver la estructura básica de una guía bien desarrollada, teniendo en cuenta la herramienta Agri2. Luego vamos a ver cómo evaluar las recomendaciones según la guía JAMA. Y finalmente vamos a ver cómo aproximarse a la toma de decisiones. Vamos a comenzar con esa pregunta. ¿Deberíamos encontrar y juzgar la evidencia por nosotros mismos o deberíamos delegar esto a otras personas? ¿Ustedes qué creen, chicos? La evidencia la debemos buscar nosotros y juzgarla, o deberíamos llegar a esto a otras personas. La respuesta es que depende. Pues un médico, una persona en el ámbito laboral o personas del área de la salud deberían tener la capacidad de encontrar evidencia, de discriminarla, de, de saber si existe una rigurosidad metodológica y si las conclusiones y los resultados de los diferentes estudios se pueden aplicar o no a la práctica clínica. Pero en ocasiones el personal de la salud se ve corto de tiempo y corto de disponibilidad y puede delegar la búsqueda de la información a otras personas. Es aquí donde entran estos componentes como las guías de práctica clínica, las revistas, que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a hablar sobre el manejo de la información y su relación con las guías de práctica clínica. Anteriormente, el problema era que la cantidad de información disponible era poca y de baja calidad. Actualmente, el problema es que hay una cantidad de información enorme y encontrar un estudio específico que responda a nuestra pregunta en ocasiones se vuelve difícil. Es por esto que se han desarrollado estrategias que sean eficaces, que es decir, que den respuesta a nuestra pregunta, y eficientes, que utilicen la menor cantidad de recursos. Aquí es donde entra la red de colegas, que son un grupo de personas que tienen la misma especialidad o la misma profesión, donde se comparten artículos o estudios de interés que pueden ser utilizados para la toma de decisiones y el desarrollo de su práctica clínica. También están los libros electrónicos que están en aumento, las guías de práctica clínica, que es el tema que nos compite hoy, y las revistas electrónicas, que son revistas donde van subiendo semana a semana artículos con metodología rigurosa, donde son evaluados por personas capacitadas para discriminar si son buenos o no. Aquí entra el concepto del aprendizaje justo a tiempo. El aprendizaje justo a tiempo es que cuando surgen preguntas en el ámbito clínico, esas preguntas deberían ser resueltas en el mismo momento donde son formuladas. Es decir, si te viene una pregunta a la cabeza sobre una decisión o algún problema de tu paciente o lo que vas a realizar, esa pregunta debería resolverse al mismo momento, pues en un momento que se formula. Para esto se han desarrollado herramientas que buscan que tenga un acceso rápido a la información, que sea un contenido actualizado, que tenga una validez, es decir, que tenga una rigurosidad metodológica, que en respuesta a mi pregunta y finalmente que estén disponibles en todos los escenarios clínicos. Aquí es donde han salido las herramientas y aplicaciones como UpToDate que nos aportan estos valores como rápido acceso, que sea actualizado, que es válido, dar respuesta a mis preguntas y están disponibles
en nuestra mano. Esa grafiquita que les hice acá era para mostrarles la importancia que es la búsqueda de la información, ya sea por otros o personalmente. Vemos que cuando estamos iniciando nuestra carrera, los primeros años de nuestra carrera académica, la información que nosotros recibimos, la mayoría de la información es dada por otros. La búsqueda personal de la información es pobre en ese momento. A medida que va avanzando la carrera, en la mitad de sexto, séptimo, vemos que nuestra búsqueda personal de información va en aumento. Y por otro, la información dada por otros va disminuyendo. Es como así que al final de nuestra carrera, lo más importante va a ser la búsqueda personal de la información. En color naranjado vemos una línea que está en ascenso desde primeros semestres hasta el final de nuestra carrera académica, donde es el criterio, que lo vamos a ir definiendo con la información dada por otros y la información personal, pues la búsqueda de la información de manera personal. Cuando hablo sobre la información dada por otros, es decir, información dada por profesores o personas que van más adelante en nuestra carrera. Bueno, lo importante, guías de práctica clínica, ¿qué son y para qué sirven? Las guías de práctica clínica son recomendaciones sobre enfermedades o condiciones específicas, basadas en una revisión sistemática y metodológica de la evidencia disponible, que evalúa los beneficios y riesgos de las diferentes alternativas con el fin de mejorar y facilitar la toma de decisiones. Esta definición va a ser muy importante porque ahorita con la herramienta el AGRI vamos a ver si se cumplen o no en las diferentes vías que nosotros podemos analizar. Creo que es muy importante que aclaremos que las guías de práctica clínica no son reglas y siempre se debe tener en cuenta las preferencias del paciente. Como en todo, las guías varían en calidad. Hay guías que tienen una calidad y una rigurosidad metodológica excelente y hay otras que por su lado no. Para eso existe el instrumento de evaluación de guías de práctica clínica que se llama el AGRI. El AGRI no solo sirve para hablar la metodología de las guías de práctica clínica, sirve para que las personas que van a desarrollar una guía sepan cómo hacerla y cómo presentar la información en las guías, cómo presentar sus recomendaciones. El AGRI cuenta con 6 dominios y más o menos como 23 ítems. Yo lo que intenté hacer en estas diapositivas que van a continuación es con los ítems más importantes que nosotros podemos evaluar rápidamente en las guías de práctica clínica y que finalmente son los que nos dan importancia, pues que tienen una importancia en la interpretación. Entonces, las guías de práctica clínica tienen que ser explicativas, es decir, que tengan unos objetivos claros. Si es disminuir la mortalidad en alguna enfermedad o que haya un manejo integral de tal condición o optimizar recursos en esta enfermedad, ¿sí? Tienen que decir a qué población va dirigida. Es decir, que digan específicamente qué condición es la que se va a referir la guía de práctica clínica. Por ejemplo, pacientes diabéticos tipo 2 mayores de 18 años, no insulino requirientes, o pacientes con falla cardíaca eh, descompensada, con fracción de eyección disminuida, mayores de tantos años. Entonces tienen que ser lo suficientemente específicos para saber para quién va dirigida la guía. Y finalmente tiene que decir cuáles son los propósitos de la guía. ¿Por qué se decidió hacer esta guía que involucra lo anterior, los objetivos y para quién va dirigida la guía? Debemos tener en cuenta la participación de los interesados. Eso es un grupo multidisciplinario donde involucra personas que tienen experticia metodológica y que son expertos en el tema que se va a tratar, ya sea diabetes, falla cardíaca, entre otros. Y de incluir, esto es importante, una persona que representa a los pacientes. Porque cuando se conforma este grupo de participación de interesados, estos van a formar opiniones, entonces el que va a representar a los pacientes va a representar las preferencias y opiniones de los pacientes. Las guías de práctica clínica deben tener una rigurosidad de búsqueda.
es casi igual que los RCTs y los metaanálisis, donde tienen que ser explícitos como es la matriz de búsqueda para que se pueda hacer replicable y sea creíble, pues es decir, que tengan los términos claros con los que hicieron las búsquedas. Cuando hablamos de actualidad, es decir, que estas guías estén basadas en la mejor evidencia disponible en el momento que se realizó y deben programar cuándo va a ser la próxima actualización de la guía. Depende ya de qué tan rápido se está actualizando la información en el tema. Ya sea en 2 años la vamos a actualizar, en 3 años la vamos a actualizar para que no quede desactualizada, valga la redundancia. Tiene que haber claridad en los criterios de búsqueda. Cómo se hicieron los criterios de búsqueda. Si se agregaron esto y esto. Lo que tiene que ver con la matriz de búsqueda, que lo vieron ustedes en Informática Médica 2. Lo menos importante es evaluar las recomendaciones. Las recomendaciones tienen que tener una claridad en el desarrollo. No pueden haber ambigüedades en la obligatoriedad de tomar una decisión u otra. O si van a dar una preferencia como clínica del dolor, tienen que ser específicos que es una clínica del dolor. Por ejemplo, las recomendaciones siempre tienen que sopesar los beneficios frente a los riesgos. Y finalmente, toda recomendación tiene que corresponder a un nivel de evidencia. Estos niveles de evidencia normalmente salen al principio de las guías y aparecen los diferentes niveles de evidencia que se relacionan con la jerarquía de los estudios, que fueron los RCTs, metaanálisis, finalmente los estudios observacionales. Y existen diferentes escalas, como la que se me viene a la mente ahora es la de la Sociedad Americana del Corazón. Cuando hablamos de revisión externa, es decir, que los participantes, las personas interesadas en la guía, deben hacer una revisión antes de que salga la guía, antes de que sea publicada. Debe haber, esta parte es de suma importancia, una declaración explícita de los conflictos de interés. Quienes personas tienen un conflicto de interés, si se corrigió o si se sacó del estudio del grupo desarrollador de la guía, o si se avaló por todo el grupo para que esa persona que tiene un conflicto estuviera en el grupo. Tiene que haber una aplicabilidad. Cuando hablamos de aplicabilidad, es que herramientas se utilizaron el grupo de desarrollo de la guía para generar una recomendación agradable y sencilla. Prever barreras de aplicabilidad, es decir, si un estudio se va, es que es un estudio, si una guía se va a desarrollar, por ejemplo, en Colombia, y digamos que no tenemos el laboratorio que me diga que tiene tal enfermedad o que me mire tal cosa, no se puede aplicar, aunque esa sea la mejor evidencia que diga que este laboratorio o esta prueba la que mejor me dice con sensibilidad y especificidad de tal cosa, si no está disponible en nuestro país, ¿para qué se va a recomendar? Entonces eso es lo de prever barreras de aplicabilidad. Y por otro lado, si las recomendaciones son basadas en costo-efectividad, podemos decir que lo mejor, por ejemplo, para ver una lesión ligamentaria en rodilla son la resonancia magnética, pero es difícil y tiene mucho costo en Colombia hacer resonancia magnética a toda persona que tenga una sospecha de lesión ligamentaria. Entonces no es aplicable.